La paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Luis Adiel Reséndiz Morales y bueno, yo pertenezco a esta amada iglesia Monte de los Olivos, Coajimalpa, y pues prácticamente yo he estado toda mi vida en esta iglesia. Yo nací, como comúnmente se le menciona, en una cuna evangélica. Mis abuelos ya eran cristianos, mis padres también conocían de la palabra de Dios. Y pues bueno, cuando yo nací, pues tenían ya bastante tiempo de haber estado dentro de esta iglesia. Y bueno, primeramente desde mi nacimiento, pues cuando a los pocos días de haber nacido, mi madre se había quedado en el hospital. Yo tenía apenas un par de semanas de que había nacido y mi madre se tuvo que quedar en el hospital por una infección. Yo nací por medio de cesárea y pues estuve en el hospital mi madre. Yo salí del hospital y quien me cuidaba en casa era mi abuela Leonarda Juárez, que pues ahora está con Cristo. Desde ese entonces, hermanos, yo siempre he visto la mano poderosa de Dios dentro de mi familia. Yo recuerdo que desde muy pequeño, cuando yo tenía alrededor de 7 años aproximadamente, mi madre empezó también con algunas aflicciones de salud, entre las cuales estaba el asma. Ella tenía asma y yo estaba pequeños hermanos, y en ese entonces a mi madre le daban ataques asmáticos por lapsos muy prolongados. Yo lo recuerdo muy vagamente porque estaba muy pequeño, pero desde ese entonces, hermanos, yo podía ver la gloria de Dios en la familia, la sanidad divina. Y recuerdo, hermanos, muy vagamente que en un aniversario, nosotros estábamos en esta iglesia, no recuerdo el aniversario, y lo celebrábamos en la parte de arriba, donde ahora es la nave principal. Y en ese aniversario, hermanos, mi mamá y yo estábamos en el altar. Mi mamá me tenía tomado de la mano y pues para mí todo se me hacía muy grande porque yo estaba pequeño y mi mamá estaba haciendo esa oración. Y yo recuerdo, hermanos, que en esa oración, ahora en su testimonio de mi mamá cuenta que en ese aniversario fue sana del asma. Y yo en ese entonces yo lo pude contemplar de muy pequeño porque yo también sentía la presencia de Dios en ese momento. Y mi madre cuenta que en ese momento sintió cómo la enfermedad podía salir de su cuerpo. Y ese mismo sentir, pues yo también lo viví en ese momento. Yo no sé cómo poder explicar la presencia de Dios en mi corazón en ese momento. Yo no lo entendía, yo estaba muy pequeño, pero pude también ser testigo de cómo en ese momento Dios sanaba a mi mamá en ese aniversario de asma. Posteriormente, hermanos, también vinieron aflicciones con la salud de mi mamá, y ella tenía un tumor en el seno izquierdo. Y yo también estaba pequeño, hermanos, yo tampoco comprendía muchas cosas. A mí pues yo no podía entender qué era lo que estaba sucediendo, pero todo se movía a mi alrededor. Había citas médicas, curaciones, y también de eso fui testigo de cómo pudo sanar mi mamá completamente. Y desde ahí, hermanos, pues yo pues venía a la iglesia de pequeño. Muchas fueron mis instructoras. Yo recuerdo que desde Parbolitos, mi tía Claudia, la hermana Claudia Morales, era mi instructora. También con los primarios, la hermana Norma Barragán, cuando se casó con nuestro hermano Elías, también fue mi instructora. La hermana Noemí Claudio, la hermana Adela, y hasta los secundarios, hermanos, también nuestra hermana Luz y nuestro hermano Ricardo también formaban parte de mis instructores en esa formación. Y a la edad de 14 años, hermanos, yo asistí a un campamento de secundarios en lo que ahora es Tantoco. Ese campamento fue muy especial para mí porque ahí Dios me salvó. Esa experiencia que yo tuve en ese campamento, hermanos, pude contemplar y pude sentir en ese momento cómo Dios salvaba mi vida y cómo yo lo aceptaba también. Yo era secundario y pues
en ese entonces pues mis problemas eran con la escuela, y pues en ese momento yo sabía qué era lo que estaba sucediendo, estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y en ese campamento, yo regresando, yo veía a todos diferentes, veía a los hermanos diferentes, a mi familia yo la veía diferente. Mi deseo nada más quería estar en el templo, quería seguir aprendiendo de las cosas de Dios. Me sentía tan, de cierta forma me sentía muy bien en ese momento, me sentía feliz, me sentía pleno, quería hacer muchas cosas, quería seguir trabajando. Y en el año de 2003, hermanos, tomé la decisión de poder bajar a las aguas del bautismo. Y fue un 27 de diciembre del 2003 cuando yo bajé a las aguas del bautismo. Y yo recuerdo que esa fecha fue muy especial porque fue la primera vez que se usó el bautisterio de la nave principal que ahora es el templo. Esa fecha fue la primera vez que se usó el bautisterio junto con los demás hermanos con los que nos bautizamos. Y fue en ese entonces, hermanos, cuando también vinieron muchas cosas buenas hacia mi vida. Yo era un adolescente, pero posteriormente me alejé, hermanos, del Evangelio. Dejé de asistir por un tiempo a la iglesia. Y después de eso, hermanos, Dios tenía un plan para mí. En 2016, yo una ocasión vine porque mi mamá era instructora de los secundarios y venía a los cultos de los lunes. Y pues me invitaba, pero yo no aceptaba esas invitaciones a poder venir al culto. Yo solamente venía en ocasiones a la hora de la comida a la iglesia, y pues no conocía a muchas personas. A los que conocía pues los saludaba, pero yo no tenía amigos aquí en la iglesia. Entonces yo vine un lunes, hermanos, había un convivio después del culto de lunes y yo solo vine al convivio. Y en ese convivio estaba pues mi mamá como instructora, la hermana Gaby González, que también era la instructora de los jóvenes, y estaba Armando González, que en ese entonces también era presidente de los jóvenes. Ese lunes yo vine, hermanos, solamente al convivio, y estaba próximo a celebrarse un congreso. Había un lugar que ya estaba pagado y pues le habían cancelado un joven que iba a ir de último momento y no sabían quién podía tomar ese lugar en el congreso. Entonces yo ese lunes vine, hermanos, y al hermano Armando González pues se le ocurrió que yo pudiera ir. Me hizo la invitación, hermanos, y yo después lo pensaba y decía cómo yo, Adiel, pude decir que sí sin pensarlo. Y yo después entendía que era pues el Espíritu Santo que estaba redarguyendo también en ese momento mi corazón. Y yo le dije, sí, puedo ir, no hay ningún problema. Yo pedí vacaciones en mi trabajo, me lo dieron, no hubo ningún impedimento para que yo pudiera ir a ese congreso. Además de que pues solamente tenía que ir porque ya estaba todo pagado, ya estaba todo preparado para irnos. Era un lunes y al siguiente viernes ya estaba listo todo para el congreso. Y en ese congreso, hermanos, de Tecámac, Dios me hizo recordar todo lo que me había dado en mi adolescencia. Esa salvación que me había dado en mi adolescencia me hizo remontarme a aquellos momentos en los cuales Dios tocó mi vida, Dios me salvó. Y yo en ese momento pedí perdón, hermanos. Pedí perdón por haberme alejado de la casa de Dios, haberme alejado de su palabra. Y le di gracias a Dios porque yo muchas ocasiones pensaba que posiblemente iba a regresar porque tuviera alguna necesidad, pero Dios en su misericordia hizo que yo volviera de una forma hermosa, hermanos, sin ninguna necesidad, y pude poder retomar el lugar que Dios tenía preparado para mí aquí en la iglesia. Y a partir de ese momento, hermanos, julio del 2016, yo empecé a regresar a la iglesia, empecé a trabajar también en los ministerios que Dios me daba.
Y hasta el día de hoy, hermanos, puedo decir que Dios ha estado conmigo y que en su misericordia Dios me ha dado muchísimas bendiciones. He pasado también por pruebas, por luchas dentro de mi familia, en mi hogar, pero hasta el día de hoy, hermanos, puedo decir que Dios ha estado conmigo. Y lo último que sucedió, hermanos, como una prueba, fue en enero de este año 2022, que pues me contagié de COVID. El 5 de enero tuve mi diagnóstico de COVID-19, salí positivo y pues yo realmente me sentía bien, solo me sentía como agripado, me sentía como resfriado, pero no eran síntomas muy fuertes. Eso fue un miércoles, pasó un jueves y el viernes, hermanos, para amanecer sábado, yo esa noche empecé a sentir síntomas muy fuertes dentro de mi respiración. Yo no podía respirar, hermanos, pasé toda esa noche con mucha dificultad para poder respirar y al siguiente día vi a otro doctor, a otra doctora del trabajo y me diagnosticaron con neumonía. Entonces tenía la complicación del COVID más la neumonía. Y cuando yo me diagnosticaron esta parte de la neumonía, cuando me diagnosticaron de COVID-19 fue un golpe muy fuerte para mí. Un golpe psicológico porque es una enfermedad que está pues atacando a todos. Hay veces pues que tenemos síntomas leves o pueden tener síntomas muy graves. Y esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar contigo, con la salud, pues fue un golpe fuerte. Sin embargo, yo los primeros 3 días me sentía bien hasta el cuarto, que ya no podía yo respirar y me diagnosticaron con neumonía. Hubo una noche, hermanos, en la que ya me habían recetado oxígeno para poder tenerlo durante las noches, porque mi saturación de oxigenación en la sangre era baja. Sin embargo, una noche, hermanos, yo me sentía tan cansado que yo estaba quedándome inconsciente porque mi oxigenación bajó muchísimo, bajó hasta el 75%. A mí la doctora me había dicho en el primer diagnóstico que tenía que ponerme el oxígeno y si bajaba a menos de 85 mi oxigenación, tenía que ir a un hospital. Entonces, pues ese era mi temor, hermanos, que yo pudiera pisar un hospital. Yo tenía ya preparado todo, yo tenía todo listo, los contactos de los hospitales de mi trabajo, qué era lo que tenía que hacer. Las pólizas ya se las había yo dado también a mi hermano para que pues cualquier cosa que sucediera, pues todo estuviera preparado. Sin embargo, pues mi confianza también estaba en Dios, porque yo no quería pisar un hospital, hermanos. Yo no sabía qué era lo que pudiera pasar en el hospital, si me pudieran intubar. Yo no sabía qué era lo que iba a suceder si yo paraba en un hospital. Entonces, pues yo en ese momento sentía también la fortaleza de Dios en cuanto a las oraciones de mi familia, de toda la iglesia, de mis amigos. Todas las personas que se preocupaban en ese momento eran también de fortaleza para mí y yo sabía que estaban en oración juntamente conmigo. Y una noche, hermanos, bajó mi oxigenación hasta el 75% y yo sabía que tenía que llamar al hospital y sabía que tenía que ir a un hospital. Sin embargo, yo decidí confiar en Dios en ese momento porque yo no quería ir a un hospital. En ese momento yo me sentía tan cansado, me sentía sin fuerzas. Lo único que hice fue acostarme boca abajo. Era muy de madrugada, yo no quería molestar a nadie y yo me sentía en ese momento que estaba quedándome inconsciente. Entonces yo lo único que podía pasar por mi cabeza era: Dios mío, ayúdame. Me puse mi oxímetro, me puse el oxígeno en las cánulas en la nariz y yo me estaba quedando dormido, pero yo sabía que me estaba quedando inconsciente por la falta de oxígeno. A pesar de que tenía las cánulas, que tenía el oxígeno, seguía estando por mucho tiempo mi oxigenación muy baja y me costaba trabajo respirar.
me dolía esta parte de la frente, me dolía la nariz cuando yo podía respirar, y por más que yo aspiraba, hermanos, yo no sentía que el aire pasara por mi pecho. Entonces, en ese momento yo me asusté demasiado, yo temí por mi vida, pero yo tampoco podía hacer mucho, hermanos, porque yo no podía hablar, yo no podía tener los ojos abiertos. Era tanto mi cansancio que lo único que hice fue poner mi celular a un lado y pues en ese momento solamente decirle a Dios que me ayudara. Yo no tenía ni siquiera cabeza para poder hacer una oración en ese momento porque yo me sentía muy débil, hermanos. Entonces, en ese momento yo decidí confiar en Dios y me quedé dormido. Cuando yo desperté, hermanos, desperté como a las 6 de la mañana y yo ya me sentía mejor. Y pues mi sorpresa fue que yo despertara, hermanos, porque yo sentí en ese momento que yo me quedaba inconsciente y yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y después de eso, pues pasé otros días difíciles porque tenía un tratamiento que pues era muy fuerte y me afectaba también la presión arterial. Y yo pasé muchos días difíciles, hermanos. Yo pasé 7 días en los cuales muy complicados. Y en ese momento yo recordaba también una palabra que Dios me había dado cuando yo regresé en aquel 2016, durante ese congreso que Dios me daba y que tenía que poner también en práctica porque a pesar de que nosotros estemos en el templo, pues igualmente no nos debemos de olvidar de las cosas que Dios nos ha dado, de las promesas que Dios nos ha dado. Y les quiero compartir lo que Dios me dio en 2016, que está en Daniel 10:12, y dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y esto lo podemos pues transformar en nuestra vida, hermanos. Yo lo transformé a mi vida, pero también usted lo puede transformar. Aquí le habla a Daniel, pero también a través de estas palabras me habla a mí, Adiel, le habla a usted, hermano, a cualquiera que pues disponga nuestro corazón a entender y a humillarnos delante de la presencia de Dios. Dios viene a nuestra vida para darnos salvación. Y es por ello que estoy muy contento, porque hasta esta fecha, 2022, hasta este año, Dios ha estado con nosotros, Dios ha estado con mi familia. Dios ha permitido que pasemos por pruebas, por dificultades, pero sabemos que Dios está con cada uno de nosotros. Y quiero felicitar a toda la Iglesia Monte de los Olivos, desde el más pequeño hasta el más grande, por este 50 aniversario en el cual hemos visto la mano poderosa de Dios. Hemos sido testigos de muchas cosas poderosas, de sanidad divina, de salvación y de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Y es por ello que estoy muy feliz de poder tener esta bella oportunidad de felicitar a cada uno de ustedes por este 50 aniversario, y esperemos que Dios nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. La paz de Dios, hermano.